Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de ingreso 2022. Vamos a hacer juntos entonces un ejercicio de dinámica. Mi nombre es Carlos Cruzella. Yo les voy a leer ahora el ejercicio. Sobre un objeto de 1,5 kilogramos, aclaro que es de masa, se aplican las fuerzas F1 de 5 newton a 37 grados por encima del eje positivo de las X. Una fuerza F2 de 2,5 newton en la dirección positiva de las X y una fuerza F3 de 3,5 newton a 45 grados por debajo del eje de las menos X. Determine las componentes de la fuerza resultante, el módulo de la fuerza resultante y el módulo de la aceleración que adquiere el cuerpo. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, en todos los videos que yo les he grabado, les recomiendo siempre hacer un dibujo, un esquema que siempre nos represente. En este caso es imprescindible, casi como que no es una opción, es imprescindible hacer un dibujo. Hacemos el objeto, que siempre son unas cajas cuadradas, el piso y las fuerzas que nos acaban de describir. En este caso la fuerza número 1 está a 37 por encima del eje positivo de las X. Acá vemos entonces el eje positivo, lo voy a marcar, creo que es el señalador. Sí, no, este era el resaltador, perdón, no conozco eso. Ahí está, este es el señalador. Este es el eje positivo de las X, entonces sobre este vamos a referenciarnos. Dice que es 37 por arriba, entonces tenemos a F1 acá. Después tenemos F2, que dice que está en la dirección del eje positivo, o sea que coincide, el ángulo es 0, este es F2. Y después tenemos F3 de 3,5 a 45 por debajo del eje negativo. El eje negativo sería este eje que está acá, y si es por debajo, entonces es 45 para abajo. Fíjense que no nos ha dado los ángulos medidos desde 0 acá y la medida estándar, así como se dan cuando yo tomo el eje de las eje X positivas como referencia. Acá son ángulos que me han descrito de esta manera, o sea, un poco caprichosamente refiriéndolos como le gustó hacerlo, nada más. Bueno, yo entonces ya tengo la posibilidad de dibujarlas, las dibujo, no están en escala en este momento porque como no lo vamos a resolver gráficamente, solamente lo hacemos para guiarnos y saber qué tenemos que hacer. Como son tres fuerzas y no nos han pedido que lo hagamos ni gráficamente ni nada, vamos a utilizar entonces el método de la descomposición de cada una de estas fuerzas y de sumar después sobre el eje X o sobre el eje Y para obtener las resultantes en cada una de esos ejes y obtener así las componentes. Entonces, bueno, tomamos el dibujo que hacemos y hacemos este otro dibujo donde tenemos el eje de Y y el eje de X y ponemos las fuerzas. Fíjense que es interesante, siempre hago hincapié en esto, que las fuerzas son las mismas las que están dibujadas en este que está acá, en este gráfico, que en este gráfico. La gran diferencia es que este gráfico, los ejes X y Y son ejes de distancias, ¿sí? Son medidas en metros o en centímetros, pero son medidas longitudinales que se han colocado acá. Y este no, el eje X y Y son medidas de fuerza. O sea que acá es netamente un gráfico de fuerzas. Es la gran diferencia que hay entre este dibujo y este dibujo. Sobre este dibujo nosotros vamos a trabajar y vamos a tomar este mismo dibujo y a descomponer las fuerzas. Entonces, tenemos este dibujo y vamos a hacer la descomposición gráfica para tener una idea sobre la fuerza F1 y su proyección F1X y F1Y. F2 no se descompone porque está proyectada absolutamente sobre el eje X. Y F3 también descomponemos sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, ¿cómo hallamos esas componentes? Bueno, teniendo en cuenta las fórmulas que hemos visto en el apunte y los conceptos también que ya conocemos de trigonometría, de senos, cosenos, tangentes y cotangentes. En el caso de 45, que está acá, o sea, como la referencia fue esta que me dio, entonces yo sé que este lado que está acá, para este ángulo, es el adyacente y este que está acá es la hipotenusa. Este sería el opuesto. Entonces, haciendo este valor, que sería el F3X, dividido el valor de F3, el módulo, ¿no? Obviamente de F3, obtendríamos el valor del coseno de 45. Bueno, despejando entonces F3X, me queda que F3X es
F3 por el coseno de 45. ¿Y por qué negativo? Bueno, porque da en el sentido negativo. O sea, no surge de la cuenta de coseno de 45 ni de F3. Surge de verlo en el gráfico que está sobre el eje negativo. Lo mismo va a pasar con este que está acá, que sería la misma medida que este, por lo tanto, vamos a tener que utilizar el seno de 45. ¿Sí? Por el mismo motivo anterior que explicamos el de F3X. Acá vamos a utilizar el seno de 45. ¿Sí? ¿Y por qué le ponemos negativo seno de 45 por F3? Porque también está en el eje negativo de la Y. ¿Se ve? O sea, eso lo sacamos del gráfico. Si yo no hubiese querido que surja ese negativo de esto, que es una visión práctica de cómo dan, entonces yo hubiese tenido que tomar, en vez de seno de 45, hubiese tenido que tomar el seno de 180 más 45, y entonces ahí va a surgir naturalmente el signo negativo. Pero eso no pasó, así que como me dieron solo este número, 45, este valor de ángulo, lo tomo así y es lo mismo. Lo mismo hacemos con F1, descomponemos en F1X, F1Y, acá lo tenemos, coseno, porque este es la representación gráfica del coseno y este es la del seno, entonces descomponemos ahí. Y dijimos que F2 no se descompone. Bueno, lo ponemos de esta manera, donde F2 sí es 0, pero se ve claro que no se descompone. Todo el valor de F2X es F2. Bueno, una vez que ya tenemos esto, hacemos las cuentas. Ya no necesitamos más las fuerzas F1 y F3, ya tenemos las fuerzas todas descompuestas, están acá. Entonces, ya ahora sabemos que sobre el eje X podemos sumar estas fuerzas y sobre el eje Y podemos sumar estas fuerzas. Y estos son los valores que resultaron de las cuentas. Sobre el eje X teníamos entonces F2X más F1X menos F3X. Bueno, reemplazamos por los valores y nos da el valor de la resultante en X. F de la resultante en Y es F1Y menos F3Y. Reemplazamos por los valores y tenemos entonces el valor de la resultante en el eje Y. Bueno, tanto la resultante en X como la de Y son las componentes de la fuerza. Entonces la fuerza resultante es 4,03, 0,53 newton. Eso se llama un par ordenado. O sea, acá le estamos mostrando la fuerza en forma de vector. ¿De qué vector? Un par ordenado. Podríamos mostrarla en forma binómica de esta forma. También, ¿sí? Y para mostrarla en forma polar necesitaríamos el módulo y el ángulo. El módulo es algo que el problema ya me pide, porque me dice las componentes de la fuerza, que ya lo dimos, y ahora el módulo. Es una cosa que pide. Pero si nos hubiese pedido la componente, la fuerza en forma polar, hubiéramos tenido que sacar el módulo. Entonces, para sacar el módulo aplicamos el teorema de Pitágoras, que eso también lo hemos visto en el apunte, y nos da aproximadamente, porque lo hemos sacado decimales, 4,0647. Podemos poner 0,645 o 0,7. También, todos esos valores son admisibles. Inclusive ese 4,1 también hubiese sido admisible, o sea que no buscamos precisión, sino que represente más o menos, según un error, que nosotros podemos estipular cuánto va a ser el valor de esta fuerza que queremos colocar. Bueno, ya tenemos entonces el valor del módulo. Y para sacar el ángulo, sabemos que la fórmula del ángulo es arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Bueno, hacemos la cuenta, nos da 7,5 grados sexagesimales. Casi digo centígrados, miren qué animal. Grados sexagesimales. Bueno, ya tenemos entonces el valor del ángulo y el valor del módulo, entonces podemos ponerlo en forma polar, ¿sí? O sea, eso no es necesario, lo estamos haciendo solo porque es una práctica, nos pide solamente en forma de vector, no pidió de qué manera y nos pidió el módulo, así que hasta ahí vamos bien. Después nos pide el problema, si nos fijamos, el módulo solo de la aceleración que adquiere el cuerpo. Bueno, para hacer el módulo también de la aceleración, vamos a tomarnos un trabajito más y vamos a hacer también la aceleración en forma de módulo y en forma de vector. Pero si ya tenemos el módulo de la fuerza resultante, podemos trabajar solo con ese. Pero como fuerza, según sabemos por la segunda ley de Newton, es masa por aceleración, despejamos entonces la aceleración que vamos a buscar y vemos que la fuerza, que es un vector dividido por un escalar, que es la masa, que es 1,5 kilogramos, al hacer la multiplicación nos da directamente el vector aceleración. Este vector, si le aplicamos también el teorema de Pitágoras, nos va a dar el módulo, que es este que está acá, ¿sí?
O sea, de esta manera podemos obtener el módulo, sino directamente tomando el valor de la fuerza, dividiendo por 1,5 nos daría exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ya está. Creo que no hay nada más que aclarar. Me había quedado pensando que quizá ustedes puedan tener alguna duda, pero no, me parece que creo que hemos visto todo. Con respecto a los triángulos, eso, por experiencia les digo, por eso me estoy deteniendo mucho más en este ejercicio que en otros, esto causa un poco de confusión a veces los ángulos, ¿sí? Recordemos muy bien los teoremas, las definiciones de los senos, cosenos y tangentes, y sepamos que si tomamos un ángulo cualquiera, entonces cómo definimos el seno, coseno y la tangente para poder entonces saber cómo calcular las componentes. No siempre las que se calculan en X van a ser utilizando el coseno, como en este caso, y las que se calculan en Y el seno. ¿Por qué? Porque si en vez de darte yo este 37, bueno, acá es igual, pero si en vez de darte de 37 yo te hubiese dado el complementario, este que está acá, lo voy a poner así, lo voy a marcar, este que está acá, este angulito te hubiese dado, entonces la componente en X hubiera surgido con el seno y la componente en Y hubiera surgido con el coseno. Por eso no me gusta que quede como regla que siempre que uno lo va a calcular en X, lo utiliza el coseno, y cuando uno calcula en Y utiliza el seno. Por ese motivo. Porque en este caso, tomando este ángulo, sí, pero si tomo este ángulo que está acá, entonces va a ser exactamente al revés. Y en la descripción que me dieron, me podían haber dicho algo referido a eso, o en un dibujo donde este ángulo fuese el que me dieran y no este que está acá. Entonces no valdría esa definición que yo aprendí de memoria que dijimos recién. Bueno, espero que les haya servido este ejercicio. Muchas gracias.